Santos, el Rey de Reyes, el Dios Todopoderoso, Jesucristo, quien esta mañana nos ha dado, aleluya, un tiempo maravilloso para poder seguir transmitiendo el mensaje de salvación. En 1 Juan capítulo 4, versículo 1, vamos a leer en nombre del Padre, el Hijo y la presencia del Espíritu Santo de Dios, y dice así, aleluya, su Santo Espíritu. Dice el Señor Espíritu Santo, el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probáis los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, Vemos que en estos tiempos el espíritu inmundo ha tomado a muchos falsos profetas, falsos ministerios, falsos ministros, y quebrantan las escrituras. Aleluya, bendito Dios de gloria, Dios tenga misericordia de aquellos que conocen la verdad y se apartan de la verdad. Aleluya. Acá, aleluya, en 2 de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice así el Señor: cualquiera que se extravea y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero vemos, aleluya, que la iglesia y muchos siervos necesitan, aleluya, en este tiempo, necesitan el discernimiento de espíritu para poder, aleluya, recibir ministros que suban al altar, alabado sea Jesucristo, a ver si son, y que pesarlos esos espíritus, si son o no son de Dios, porque muchos falsos profetas se levantaron por el mundo llevando mensajes torcidos, y cuando suben al altar, cuando ministran a la iglesia, ministran con espíritus inmundos, con espíritu de confusión, con espíritu de rebelión, con espíritu de fornicación, de adulterio, y con muchos espíritus, y esos son el espíritu del anticristo, que en este tiempo, bendito Dios de gloria, ya está paseándose por la tierra, bendito Dios de la gloria, y entrando en la casa de oración, que no tienen espíritu, que no tienen el Espíritu Santo de Dios muchas veces, y tampoco tienen el espíritu de discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritus es la capacidad de discernir la fuente de la emoción del alma. Los pensamientos, sentimientos y deseos que transitan en la intimidad oculta de un ser humano. Bendito es la voz de Jesucristo. Dios nos manda y nos envía a estudiar, aleluya, la palabra del Señor Jesucristo, porque esa es la que nos da el discernimiento, aleluya, la convicción de su Santo Espíritu para entender el ministerio y el misterio, aleluya, que Dios nos ha permitido encontrar a través de el llamado, aleluya, que nos ha hecho nuestro Señor Jesucristo. El discernimiento de espíritu nos permite descubrir o distinguir si los espíritus son de Dios o son de espíritus de la tiniebla, de maldad. Bendito sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo de Dios es el que nos da a nosotros, aleluya, el conocimiento pleno. Por eso dice que se levantaron muchos falsos profetas. La iglesia debe entender que tenemos que buscar el espíritu de discernimiento de espíritu para poder conocer qué espíritu nos está rondando, qué espíritu está adentrando a la iglesia, qué espíritu quiere que nosotros le ponemos atención. Bueno, nosotros ponemos atención al Espíritu Santo de Dios, porque el Señor en su bendita palabra, alabado sea Jesucristo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 6, dice: nuestro Padre Celestial, a través de su Santo Espíritu que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo nos está llamando la atención. Allá en 1 de Juan capítulo 3, versículo 24, dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Espíritu es con E mayúscula, alabado sea el Señor Jesucristo. Él nos está hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que aleluya, que Él nos guarda, que nos ayuda a seguir adelante. Por esa razón, la palabra de Jesucristo nos habla en Hebreos capítulo 4, versículo 17. Versículo 12, dice así el Espíritu Santo de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne, aleluya, los pensamientos y las intenciones del corazón, aleluya. Y dice el versículo 13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, aleluya. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel
a quién tenemos que dar cuenta, aleluya, un día. Un día vamos a dar cuenta al Señor, pero la palabra de nuestro Señor Jesucristo, el Señor, Él nos la dejó como luz a la voz de Jesucristo para que nosotros tengamos ese discernimiento de espíritu, mis amados hermanos, y no nos dejemos engañar del enemigo. Bendito es la voz del Señor Jesucristo. El enemigo está engañando a través de muchos siervos, que le sirven al diablo, no le sirven a Cristo. Bendito es la voz de Jesucristo. Entonces, cuando veamos que dentro de la iglesia se manifiestan muchas cosas que no están conformes a la Escritura, es el espíritu del anticristo que ya entró a destruir, aleluya, a destruir lo que Dios mandó a formar, aleluya, a través de Jesucristo dentro de una casa de oración. Bendito sea la gloria. Por eso es necesario que los siervos de Dios en la iglesia, aleluya, comencemos y comiencen, aleluya, a pedir discernimiento, a pedir, aleluya, revelación, a pedir, aleluya, ese discernimiento entre todas las cosas que existen. Aquí dice en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9, dice así el Señor: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, aleluya, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Hay un pueblo grande, bendito de la gloria, que tenemos que darle cuenta a Dios, aleluya, como ministro, aleluya, pero con el discernimiento de espíritu, nosotros podemos, aleluya, ser firme con la palabra. La palabra es que nos va a guiar, la palabra es que nos va a llenar, aleluya, su presencia, y Dios va a estar, aleluya, en su corazón contento por cuanto el ministro, aleluya, clama por la palabra, pide por la palabra, vive la palabra, discierne la palabra, aleluya, la pone en práctica la palabra. Y dice así, allá en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 10, dice: y agradó delante del Señor que Salomón pidiera esto. Dios le agrada, aleluya, que a los siervos del Señor, la iglesia del Señor, pida, aleluya, en ayuno y oración, clamando con lloro y lamento, aleluya, clamando y pidiendo discernimiento de espíritu, porque es el tiempo de buscar discernimiento de espíritu para que nosotros, aleluya, podamos llevar una iglesia, podamos llevar las ovejas, aleluya, a la presencia de nuestro Padre Celestial para salvación. Aleluya. Vamos, siervos amados, aleluya, buscando el espíritu de discernimiento para que nosotros podamos tener victoria por la sangre de Cristo y por el poder de su palabra.